El plato fuerte de esta semana es la capacitancia. La capacitancia es una variable eléctrica que tiene mucha aplicación en el campo práctico en los denominados capacitores. Los capacitores pues no son otra cosa que dispositivos que utilizamos para almacenar energía, que es el principal problema de nuestra sociedad, tecnología y universo físico. Y primero pues vamos a darle el sentido físico, es decir, lo que vale para siempre, es que la capacitancia se define como la relación entre la carga que puede almacenarse y la diferencia de potencial aplicada en el proceso ese del almacenamiento. Se mide en una unidad que se llama el faradio. El faradio corresponde a el almacenamiento de un coulomb de carga por cada voltio de diferencia de potencial. En el caso específico de las placas paralelas, nosotros tenemos que va a surgir una expresión bastante sencilla donde la capacitancia fundamental, ahí debe tener un cerito esa C, o la capacitancia básica, que es la que tiene un dispositivo de placas paralelas cuya distancia de separación no se rellena con ningún material, se llama capacitancia de base o capacitancia fundamental. Se debe única y exclusivamente a las dimensiones, es decir, al área entre las placas y la distancia de separación. Epsilon sub 0, como hemos visto anteriormente, es una constante igual a 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metros cuadrados. Entonces, no siempre va a ser igual a ese valor, pero nosotros solo vamos a estar trabajando aquí con placas paralelas, por lo tanto, ese es el valor de capacitancia básica o capacitancia fundamental que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cuál es la importancia de la capacitancia de base? Saber qué es la capacitancia mínima que puede tenerse con ese dispositivo, porque luego va a ser posible ampliar ese valor. Vamos a ver cómo. Bueno, aquí está la definición. Básicamente vamos a verla de esta manera. Nosotros decimos, bueno, tengo un capacitor de placas paralelas con área A cada placa y separadas entre ellas de una forma que se encuentran paralelas en el mismo plano, separadas una distancia D. Entonces, si yo aplico lo que aprendimos hace poco y que no hemos practicado porque dije lo vamos a dejar para la próxima semana, pues la integral del campo en la elemento de línea o distancia va a ser el potencial. Entonces, en este caso, el potencial sería, si el campo es sigma entre epsilon sub 0 y la distancia es D, sería sigma entre epsilon sub 0 por D. Pero luego, si yo recuerdo que capacitancia C es igual a Q entre V, pues cuando yo reemplazo eso, me va a dar que finalmente desaparece el potencial de la expresión y queda siendo lo que hemos visto, que la capacitancia, por lo menos la fundamental, es epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Entonces vemos una proporcionalidad directa con el área. A mayor área, mayor capacidad de almacenar carga, y inversamente proporcional con la distancia. Es decir, mientras más separada esté, más difícil es ese almacenamiento de carga. Por eso nosotros vemos que los fenómenos de miniaturización de los componentes electrónicos han ampliado muchísimo la capacidad de almacenamiento. En mis tiempos, obtener un faradio de carga era casi imposible. Hoy en día no es que sea muy sencillo, pero gracias a la miniaturización y ahora las deposiciones sobre materiales poliméricos, ha avanzado y ha cambiado mucho eso. Así es que, bueno, eso tenemos con respecto a la distancia y el área. Ahora también recordemos que hemos dicho que almacenan carga, pero en función de ese almacenamiento de carga, también vamos a tener un almacenamiento de energía. ¿Por qué? Recordemos que la energía potencial electrostática se asocia con el potencial, de manera que es carga por potencial. Así que si yo puedo almacenar carga, puedo almacenar energía. ¿Ya? Ya vimos pues
que el trabajo eléctrico podría entonces, si fuese variable, tratarse como, en caso de que el potencial sea constante, potencial por el diferencial de carga. Luego entonces nosotros vamos a tener que, si lo que varía es la carga, tendríamos esta expresión que tenemos aquí, pero si lo que varía sea el potencial, tendríamos entonces carga por diferencial de potencial. En cualquier caso, nosotros podríamos ver que finalmente nos salen tres expresiones para calcular la energía potencial electrostática. Son adicionales a las que hemos visto anteriormente y en este caso la energía potencial electrostática también equivaldría a 1/2 de la carga por el diferencia de potencial al cuadrado, a 1/2 de la carga por el potencial, y también podría ser Q cuadrado entre 2V. Es decir, son tres maneras. ¿Y cuál vamos a usar? Pues aquella que nos permita las variables que nosotros conocemos. Lo que aquí físicamente quiero señalar es que ese 1/2 viene de una integración, como ustedes están viendo. Entonces recuerden, en física cada vez que le aparece 1/2 le está diciendo se integró la variable que aparece ahí elevada al cuadrado. De igual manera vamos a ver que va a ser posible establecer una relación entre esta energía que hemos almacenado y el campo electrostático en un capacitor. Como recordamos, el campo electrostático se da entre las placas. Por fuera de las placas no va a haber campo electrostático y nosotros hemos dicho, bueno, el potencial va a ser igual a menos la integral del campo por el diferencial o circuitación, como hemos dicho, diferencial o elemento de desplazamiento. O es por D simplemente porque vemos que esto es un campo bastante sencillo. Así que yo tengo que el campo, ya lo sabemos, es sigma entre epsilon sub 0. Pero ahora voy a definir una cantidad que se llama mu. Y mu va a ser una densidad de energía. Y esta densidad de energía sería pues energía potencial por volumen, porque a veces es necesario saber por volumen porque tenemos limitado el volumen de los dispositivos que estamos diseñando. Entonces simplemente sería el cálculo de la energía potencial electrostática en cualquiera de las formas que la vimos, pero aquí estamos trabajando con este caso especial en el que tenemos el potencial elevado al cuadrado. Y si yo divido entonces eso entre el potencial, voy a tener precisamente que me va a salir una dependencia de esta densidad de energía con el campo electrostático. Fíjense ahí, nosotros vemos cómo en la expresión hace un momento teníamos el área en el numerador y la distancia, el denominador, pero cuando vamos a hablar de esto simplemente haciendo las simplificaciones, nos queda que solamente depende del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque epsilon sub 0 es constante. Cuando estábamos definiendo la capacitancia, que les dije, bueno, esto va a tener un sub 0 aquí, va a ser la capacitancia básica o fundamental y va a ser el valor inferior que un arreglo de área A y distancia D puede tener de almacenar carga. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese valor menor obviamente lo aumentemos? Porque nosotros lo que queremos precisamente es tener mucha mayor capacidad de almacenar energía en el menor espacio posible. Bueno, hacemos uso de lo que se puede conocer de los materiales, en este caso de una propiedad que le llamamos la constante dieléctrica. Y esta constante dieléctrica lo que está es relacionando el valor de la capacitancia en un material con respecto a la capacitancia base, es decir, aquella que solo depende de las dimensiones y que hemos dicho que es C sub 0 igual a epsilon sub 0 por A entre D, y la llamamos K, es adimensional, es decir, no tiene unidades porque si tienes en el numerador lo mismo que en el denominador, esa unidad se simplifica. El caso es que si usted despeja ahí va a tener ¿qué cosa? Va a tener
que la capacitancia en cualquier momento va a depender de la constante dieléctrica multiplicada por la capacitancia fundamental. Esto nos permite saber, por ejemplo, en el arreglo de placas paralelas y ya incluso más adelante también, que en lugar de hablar de epsilon sub 0, hablaremos ahora de epsilon, pero epsilon, que es la permitividad eléctrica, va a ser un múltiplo de K y de la capacitancia fundamental. Entonces, nosotros vamos a tener, bueno, la capacitancia depende del relleno. Si no está relleno de nada, es decir, si está en espacio libre, es la fundamental. Si no, se multiplica por K. Aquí se establece entonces una proporcionalidad directa y esta proporcionalidad directa va a afectar dos cosas. Como la capacitancia es carga entre diferencia de potencial, al afectar el valor de K, la capacitancia lo afecta directamente, entonces K va a influir o afectar el valor de Q y de epsilon directamente, ¿ya? Es decir, si yo tengo una capacitancia de 10 microfaradios y la relleno la distancia entre esas dos placas de algo que tenga una K de 2, yo automáticamente el solo rellenar hace que esa capacitancia me suba 10 por 2, es decir, a 20 microfaradios. Igual va a pasar con la carga. Si la máxima carga que podía almacenar eran 200 nanocoulombs, al multiplicarse la capacitancia, automáticamente se multiplica también la carga. Así que serían siendo 400 nanocoulombs. Sin embargo, con respecto ya a lo que es la diferencia de potencial y los valores de campo electrostático, el cambio va a ser inverso, porque esta expresión está en el denominador de la capacitancia. Al ser así, al estar en el denominador de la capacitancia, lo va a afectar de manera inversa. Esto significa que al rellenar el espacio entre las placas con cualquier dieléctrico, que son sustancias aislantes, hablando en buen panameño, ese relleno haría entonces que bajara el valor de potencial, y como el valor de potencial automáticamente se relaciona con el de campo, porque hemos visto el potencial es igual al módulo del campo por la distancia de separación, entonces nos da la casualidad que en este caso vendríamos a dividir, es decir, en el caso que hemos puesto de que una capacitancia fuese de valor 100 microfaradios y vamos a decir que estuviese alimentado ese circuito por 24 voltios en la alimentación, nosotros tendríamos que, si tenemos el mismo relleno de constante dieléctrica 2, entonces esos 24 voltios por solo rellenar automáticamente bajan a ser 12 voltios. Y con el campo pasaría igual. Si tenemos un campo que físicamente lo medimos en Newton coulombs, pero tecnológicamente lo medimos en voltios sobre metro, igualmente, si el campo que estaba ahí actuando, por ejemplo, fuera de 1000 voltios metros, al rellenar el espacio entre las placas con un material de constante dieléctrica 2, tendríamos entonces que solamente tendríamos 500 voltios metro de campo. Aquí observamos unos valores de constante dieléctrica. Entonces, como hemos dicho, bueno, es que es proporcional a la cantidad de carga que yo puedo almacenar. Entonces, yo podría verme tentada a trabajar con los que tengan mayor constante. Pero también nosotros tenemos que tener cuenta que estamos trabajando con cosas que van a llegar donde personas que quizás no sepan manejar las situaciones y ambientes que nosotros no podemos controlar. Entonces, no solamente, por ejemplo, aquí el titanato de estroncio tiene un valor sumamente alto y le sigue el agua. Y luego vienen valores mucho más modestos, como la mica, el vidrio y así. Pero entonces nosotros decimos,
vamos a hacerlos todos de titanato de estroncio. A lo mejor el titanato de estroncio sale demasiado caro para estar poniéndolo en componentes que van a tener uso en residencia, que se hacen para simplemente un uso bastante limitado. Así es que entonces uno dice, bueno, pero eso vamos a hacerlo el agua, que encima de eso el agua es gratis. No, hay que tener cuidado y esto nos va a poner una moraleja. No solamente importa el valor de la constante dieléctrica, que sí, que es importante, tratemos de buscar la máxima que se pueda. Pero en el caso del agua, el agua es dieléctrica, es decir, es aislante cuando es agua pura, pero eso no suele ser frecuente. Acuérdense que el agua es el disolvente universal y cuando disuelve iones que están en la atmósfera, que suele ser con mucha frecuencia, entonces pasa a ser conductora. Entonces por eso no es bueno hacer capacitores de agua porque simplemente se dañarían. Entonces uno tiene que pensar en un diseño robusto, es decir, que tenga cierta perdurabilidad porque está aprovechando las propiedades físicas. Entonces por esto comprendemos que pese a no ser de tan altas constantes dieléctricas, se utilizan más otro tipo de capacitores como los de mica, los de polietileno, porque dan más estabilidad al dispositivo y con el dispositivo el circuito y con el circuito el aparato o el instrumento que se haya construido. Así que hay que tomar en cuenta ambas cosas. Y no sé si recordarán del primer trabajo que hicieron que hay una forma de inducir carga, por lo menos localmente. Bueno, esta carga inducida o carga por polarización también se da en los dispositivos capacitores. ¿Por qué? Cuando nosotros rellenamos la distancia entre un capacitor de placas paralelas, nosotros lo que vamos a producir es una reorientación de cargas. Dado que ese espacio no va a mantener carga, pero va a estar tratando de atraer a la carga que se encuentra detrás de ella, se va a producir entonces una reorganización de carga. La carga total va a ser neutral, porque nosotros sabemos que la carga ni se crea ni se destruye, pero esa reagrupación localizada va entonces a denominarse carga inducida y lo que representa es un cambio en el campo eléctrico de la distribución. Y ahora vamos a hablar de la ruptura del dieléctrico, que es un fenómeno que se da cuando el material que hemos dicho que es un dieléctrico, es decir, que es un aislante, comienza a conducir. ¿Y esto cómo se produce? Bueno, el campo eléctrico va aumentando en tal manera que esa carga inducida va produciendo una afinidad electrostática muy grande. Y esa afinidad electrostática hace que en algún momento se rompa, como dice así, haya cambios en la estructura de ese material, un daño permanente, ya deja de ser dieléctrico, porque empieza a conducir. Y esto es debido a que aumenta la intensidad del campo. Entonces, la ruptura del dieléctrico, ¿qué es? Bueno, simplemente ya deja de ser dieléctrico, pasa a conducir. Es un fenómeno que ocurre, es un cambio en la estructura del mismo material dieléctrico, que ya no va a ser dieléctrico. Mientras que hay un valor asociado que se llama rigidez dieléctrica y es que ya conocemos bajo qué campos cierto material, aunque haya sido dieléctrico, va a dejar de serlo, porque ese va a ser un campo, tiene un valor definido en el cual afecta permanentemente la estructura. Esto ocurría en los antiguos flash de fotografía, puede preguntarle a su mamá o a su abuelita en todo caso, y era que nosotros comprábamos unos cubitos que cuando se disparaba lo que se hacía era que se ponía en contacto con un interruptor y esto hacía que el campo fuese de un tiempo muy pequeño su aplicación, pero muy intenso. La ruptura dieléctrica producía esa explosión de luz que nos permitía sacar las fotografías anteriormente. Y finalmente solo mencionar la ley de Gauss en electrostática.
es un principio fundamental del electromagnetismo y es en realidad una relación causa-efecto, porque lo que nos va a decir es que el flujo, que físicamente tiene un equivalente en la integral cerrada del campo eléctrico en el elemento del área, estas integrales en el elemento de área suelen llamarse flujo en física, así que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada. Luego utilizamos epsilon sub 0 para hacer una normalización y, como he dicho, aquí va inserto lo que es una relación causa-efecto, es decir, a causa de que hay una distribución de cargas, se produce un campo eléctrico. Y es, digamos, el principio fundamental que hemos estado estudiando en la primera unidad. Y ahora entonces vamos a practicar un poquito algunos de estos conceptos, los que considero fundamentales. Les voy a dejar en estos momentos una pequeña practiquita muy pequeña para que ustedes vayan leyendo y entonces leen la práctica y van viendo cuál de estos principios que he dicho pueden aplicar. Usted puede hacerlo por el número de la diapositiva, ¿verdad? Usted dice, bueno, este pedacito yo creo que va a salir con lo que está en la diapositiva tal y así. Entonces nos vemos a la segunda hora.